Hola, yo soy Kevin y hoy hablaremos del salto hidráulico. El salto hidráulico se define como la elevación brusca de la superficie líquida, cuando el escurrimiento permanente pasa del régimen supercrítico al régimen subcrítico. Es un fenómeno local muy útil para disipar la energía hidráulica. Este cambio brusco de régimen se caracteriza por una alteración rápida de la curvatura de la trayectoria del flujo, que produce vórtices en el eje horizontal, es decir, turbulencia, lo que implica inclusive la aparición de velocidades en dirección opuesta al flujo que propician choques entre partículas en forma más o menos caótica y ocasionando una gran disipación de energía. Ahora, ¿cómo se genera este fenómeno? Ocurre en el paso brusco de régimen supercrítico, es decir, rápido, a régimen subcrítico, es decir, lento. En el resalto hidráulico, el tirante en un corto tramo cambia de un valor inferior al crítico a otro superior a este. Esto implica una disminución de la velocidad, pues se trata de un movimiento constante. Esto equivale a decir a que hubo una disminución de la cantidad del movimiento de la masa de agua. Generalmente, el resalto se forma cuando en una corriente rápida existe un obstáculo o un cambio brusco en la pendiente. Esto sucede al pie de estructuras hidráulicas tales como los vertederos de demasías, rápidas, salidas con compuertas con descarga por el fondo, entre otros. Bien, cabe mencionar que antes del resalto, cuando el agua escurre todavía en el régimen rápido, predomina la energía cinética de la corriente, parte de la cual se transforma en calor, es decir, la pérdida de energía útil, y parte se convierte en energía potencial, que se refiere al incremento del tirante, siendo esta la que predomina después del efectuado el fenómeno. Ahora, en el esquema se logra observar que la sección 1 y 2 marcan esquemáticamente el principio y el final del resalto. Los tirantes Y1 y Y2, con los que escurre el agua antes y después del mismo, se le llaman tirantes conjugados, donde Y2 se denota como el tirante conjugado mayor, mientras que Y1 es el tirante conjugado menor. Además, la diferencia entre estos tirantes se define como la altura del resalto, mientras que el L representa la longitud del mismo. Cabe mencionar que L se iguala a 5 veces la diferencia de los tirantes conjugados. También se puede percibir que E1 es la energía específica antes del resalto y E2 es la energía que posee la corriente después del mismo. Además, se observa que en la sección 2 la energía específica es menor que en la sección 1. Esto debido a las fuertes pérdidas de energía útil que el fenómeno ocasiona. Esta pérdida se representa como la diferencia entre las energías específicas. Ahora bien, los saltos hidráulicos se pueden clasificar en función del número del flujo aguas arriba del salto. Recordando que dentro de la hidráulica el número de Flood es un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre el flujo, pues en canales no es relevante la viscosidad para entender el movimiento del líquido. Cuando el número de Flood es igual a 1, el flujo es crítico y de ahí no se forma ningún resalto hidráulico. Por lo que el primer salto se genera cuando el número de Flood varía de 1 a 1.7, donde la superficie del agua muestra ondulaciones y por ende se presenta el llamado salto ondulatorio. Mientras que en el rango de valores de Flood de 1.7 a 2.5 tenemos un salto débil. Este se caracteriza por la formación de una serie de remolinos sobre la superficie del salto, pero la superficie del agua hacia aguas abajo permanece uniforme, por lo que la velocidad a través de la sección es razonablemente uniforme y la pérdida de energía es baja. Ahora, cuando el número de Flood se encuentra entre 2.5 y 4.5, se produce un chorro oscilante que entra desde el fondo del salto hidráulico hasta la superficie y se devuelve sin ningún periodo fijo. Cada oscilación produce una onda grande con periodo irregular, muy común en canales, que puede llegar a lo largo de varias millas causando daños ilimitados a bancas en tierra y enrocados de protección, por lo que se presenta un salto oscilante. Asimismo, cuando los valores varían de 4.5 a 9, la acción y la posición de este resalto son menos sensibles a la variación en la profundidad de aguas abajo. El resalto se encuentra bien balanceado y el rendimiento en la disipación de energía es el mejor, variando entre el 45 y 70%. Es así como se presenta un salto permanente o estable. Por último, cuando el número de Flood es igual o mayor a 9, el chorro de alta velocidad choca con paquetes de agua intermitentes
que ocurren hacia abajo a lo largo del canal frontal del salto, generando ondas hacia aguas abajo, y puede prevalecer una superficie rugosa, por lo que se produce un salto fuerte. Bien, algunas de las aplicaciones en el campo de flujo en canales abiertos, el salto hidráulico suele tener muchas aplicaciones, entre las cuales están: 1. La disipación de energía en flujos sobre diques, vertederos, presas y otras estructuras hidráulicas, además de prevenir de esta manera la socavación aguas debajo de la estructura. 2. La reducción de la elevada presión bajo las estructuras mediante la elevación del tirante del agua sobre la guarnición de defensa de la estructura. 3. La identificación de condiciones especiales de flujo con el fin de medir la razón efectividad-costo del flujo. 4. Recuperar o aumentar el nivel del agua en el lado de aguas debajo de una canaleta de medición y mantener un nivel alto en el agua en el canal de irrigación o de cualquier estructura para distribución de aguas. 5. Incrementos del gasto descargado por una compuerta deslizante al rechazar el retroceso del agua contra la compuerta. Esto aumenta la carga efectiva y con ella la descarga. Asimismo,